Se entiende que la inteligencia es la habilidad de un ser humano para resolver un problema, pero la inteligencia, la capacidad intelectual del individuo no es únicamente en este sentido. Hay otro tipo de inteligencia que se ha puesto muy de moda en los últimos 20 años y que ha cobrado una validez especial, sobre todo para las empresas que empiezan a medirla ya en sus prospectos, porque resulta ser de vital importancia en muchos casos, más que la inteligencia o que la capacidad intelectual del individuo. Nos referimos a la inteligencia emocional, pero ¿qué es esto? ¿Con qué se come? La inteligencia emocional es la capacidad del individuo de dominar sus emociones, de controlarlas, de entender la empatía o de otra forma diferente. ¿Qué es? ¿Qué le parece si le preguntamos a alguien que lo sabe y lo sabe muy bien? Del Hospital de Salud Mental nos visita la psicóloga Priscila Madrigal. Ella nos va a explicar qué es la inteligencia emocional. Psicóloga, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué es la psicología? ¿Qué es la inteligencia emocional? Inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional abarca muchos aspectos, ¿no? Pero primero para eso tenemos que entender un poquito más qué son las emociones, ¿no? Hay diferentes tipos de emociones y las emociones son un estado de ánimo en el que existen diversos tipos de emociones. ¿Qué emociones tenemos día a día? Pues felicidad, alegría, tristeza, coraje, ira. Y las diferentes circunstancias que van pasando día a día y las acciones que nosotros tenemos y que los demás hacen y de cómo recibimos nosotros esas acciones es cómo nos vamos manejando en nuestras emociones pues en el transcurso del día y de la semana y del mes y del año y de nuestra vida, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional principalmente, ¿qué es? No nada más es manejarla, porque antes de manejarla hay un proceso muy grande, ¿no? Primero es identificarla. No sé si les ha pasado que estamos en el transcurso del día y empezamos a sentir tristeza o nos sentimos raros, incluso las demás personas lo notan y nosotros no, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Andas medio triste o andas medio diferente? No te noto con el mismo estado de ánimo y ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que nos está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo interno? Entonces, principalmente, la inteligencia emocional trabaja el identificar primero qué es lo que pasa en nuestro mundo interno, qué pasa con nuestros pensamientos, nuestras emociones. Una vez que identificamos cuáles son nuestras emociones es cuando podemos comenzar a tener control de ellas y poder manejarlas, ¿no? Y hay diferentes formas de manejarlas, canalizarlas de forma positiva o negativa. De forma positiva es no me hago daño a mí ni le hago daño a los demás, porque hay personas que manejan sus emociones, no sé, estoy triste y me voy a jugar, estoy triste y me voy a tomar, estoy triste y me voy a hacer ejercicio, porque queremos llenar el cuerpo emocional con cosas superficiales, con cosas físicas, ¿no? Entonces, principalmente la inteligencia emocional, eso es lo que hace, ¿no? El identificar, controlar y manejar nuestras emociones. El aguantarse, por ejemplo, hay una situación particular con una persona que me provoca un estado de apatía, después de molestia y después de ira. Me molesta. Ya lo identifiqué, ya lo tengo ahí. El hecho de aguantarme el coraje, aguantarme la molestia, ¿quiere decir que estoy controlándolo y por eso soy inteligente emocionalmente? No, eso no es inteligencia emocional. Lo importante aquí es aprender de qué forma puedo yo identificar, controlar y manejar esas emociones de tal forma que no me haga daño a mí ni le haga daño a los demás. Y a veces nosotros responsabilizamos a los demás o culpamos a los demás de nuestras emociones, pero los pensamientos que pasan en mi cabeza, las emociones que yo siento, los síntomas físicos que yo tengo son míos, es mío. Toda esa emoción, todo ese pensamiento es mío. Por lo tanto, ¿quién es el responsable de solucionar lo que nos molesta? Pues uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, aquí el reto sería hacer o lograr que lo que hace esa persona no me cause esa molestia, que procese yo la información de manera diferente para que mi resultado final sea, no me molesta, la verdad es que no me interesa. Dicen que donde está la queja está el problema. Entonces, cuando algo me molesta de los demás, lo que te choca, te checa, ¿no? Como dicen. Entonces, lo que me molesta de los demás es molestia a mí. Entonces, la solución está en mí, está dentro de mi persona, ¿ok? Porque a veces empezamos a interpretar las situaciones de tal forma que para la otra persona ni siquiera tiene idea de que a ti te molesta y te hace enojar. Entonces, ok, ¿cómo lo voy manejando? Si es una persona importante en mi vida, ok, pues, ¿cuáles son las formas de yo aprender a manejar esa situación, no? Me acerco y antes de que yo esté enojado, pues le transmito cuál es mi pensamiento y mi sentimiento. ¿Sabes qué? Cuando tú haces esto, yo me siento de esta forma, me siento triste, me siento molesto, me siento enojado.
Ah, ok, entonces la otra persona ya está enterado de qué es lo que está pasando en el mundo de la otra persona, por lo tanto, una vez que se identifica esa parte, es más fácil que surja una solución, en vez de enojarme, gritar y discutir con la otra persona, ¿no? A ver, un ejemplo que podría ser bastante práctico, doctora. Cuando una persona está en la calle, circula en la calle y se enfrenta a hábitos de otros conductores que resultan molestos para sí porque causan conflictos viales, tráfico, como por ejemplo el estacionarse en doble y hasta tercera fila cuando pasas por una calle donde hay una escuela, donde hay gente que invade el paso peatonal, donde hay todo ese tipo de cosas que resultan molestas, los taxistas que de repente se cierran o se paran y bloquean calles únicamente por esperar pasaje. ¿Cómo le haces para que esa persona procese ese pensamiento diferente y no termine hartándose ni molestándose ni generándole un tremendo estrés, ese tipo de conductas? Hay conductas que no están a nuestro alcance y que nosotros no podemos controlar. El que las otras personas sean imprudentes y no hagan tal como se dice la ley o las reglas o los límites, como queramos llamarlo, no está en nuestras manos. Lo que podemos cambiar no es lo que está a nuestro alrededor. Lo que podemos cambiar es lo que está en nosotros. Si a mí me molesta y me enoja constantemente el tráfico, el que las otras personas sean imprudentes, la persona responsable que tiene que encargarse de solucionar ese estrés y ese problema es uno mismo, ¿no? Y ser congruente con lo que uno hace. Bueno, pues si a mí me molesta esto, pues yo manejo una forma adecuada y prudente, de tal forma que pues el control que yo tengo sobre mí sí puede existir, pero el control que existe fuera de mí, eso es difícil, eso no, difícilmente lo vas a poder lograr algún día, ¿no? Yo creo que es prácticamente imposible controlar el cómo piensen, se emocionen y cómo manejen las demás personas en el tránsito, ¿no? Hay una gran diferencia entre molestarse, sentirse inoportunado por este tipo de cosas y otra muy grande en donde ya la ira estalla, explota y genera un acto de violencia, un reclamo. El hecho de que alguien baje la ventana y le reclame a la otra persona, aunque esté la otra persona procediendo mal, es un acto violento que va a generar violencia. ¿Cómo le haces para que este tipo de personas entiendan, empiecen a trabajar en sí mismos para generar un cambio de estas emociones que parecen incontrolables, ¿no? Porque me ha tocado conocer personas con niveles intelectuales altos, pero que no resisten ese estímulo y ahí terminan explotando y reaccionando violentamente. Claro, primero tienen que generar conciencia de que es un acto que no está bien, que no le hace beneficio a él mismo ni a los que le rodean, ¿no? Que son personas extrañas que no están a su alcance. Primero es identificar eso y para generar conciencia él tiene que saber que necesita ayuda y el necesitar ayuda es buscar profesionistas que sepan para que él empiece a aprender a manejar esas emociones. Seguramente si él no se sabe manejar con las personas extrañas sus emociones, imagínese qué pasa en casa. Porque si no sabe con las personas desconocidas, uno se controla, ¿no? Cuando está en el restaurante, que si te quieres pelear con tu pareja, no, pues te detienes porque los demás están viendo. Imagínate que una persona no sabe controlarse ni manejar sus emociones en la calle con personas extrañas, pues imagínate cuál es su mundo dentro de su familia, de las personas, donde nadie lo ve, ¿no? Sí. Aquí lo interesante y lo que me parece difícil de comprender es cómo un nivel alto de intelectualidad puede dar paso a un acto también, digo, un nivel alto de violencia, ¿no? Cuando podríamos imaginar que pues la violencia es privativa de los seres irracionales, pues ya vemos que no. Claro. Entonces, aquí lo interesante de esto es primero tomar, para recapitular, doctora, si me lo permite, tomar conciencia, ¿no? Generar conciencia de cuáles son mis emociones, ¿no? ¿Qué está pasando en mi mundo interno, en mis pensamientos? Porque primero, ¿qué es? Es un pensamiento y luego una emoción. Si yo me pongo a pensar en una situación del pasado que me hace sentir triste, seguramente me voy a poner en esa sintonía de tristeza. Entonces, identifico qué está pasando en mi mundo interno para poder identificar mis emociones y aprender a controlarlas y a manejarlas, ¿no? Perfecto. Doctora, ha sido muy interesante. La verdad es que es un tema muy amplio que daría para más sesiones. Ojalá tengamos la oportunidad de charlar otra vez. Esperemos que ¿Nos dan los números de contacto del hospital, por favor? Es el 664-973-7393. Muchísimas gracias. Del Hospital de Salud Mental nos visitó la psicóloga Priscila Madrigal con este tema, inteligencia emocional. Esperamos entonces, como le decía, en una próxima ocasión. ¿Sí? Muchas gracias. Hacemos una pausa, nos acompaña, regresamos muy rápido. Esto es Como Cada Mañana.